Hoy vamos a hablar de un tema complicado pero muy importante, el camino hacia la adicción. Un camino que la mayoría de las veces no empieza por una decisión de autodestruirse, sino más bien buscando una ayuda, un alivio. Veremos cómo esa aparente muleta se puede convertir poco a poco en una pesada cadena. Y para empezar, creo que hay que hacerse una pregunta que va a la raíz de todo. Porque antes de la sustancia suele haber un vacío, un dolor. ¿Qué es lo que se intenta tapar realmente con el consumo? ¿Qué miedo, qué inseguridad se está intentando silenciar? Bueno, pues entremos en esa primera fase. Como decíamos, el inicio no suele ser por placer sin más. A menudo es una búsqueda de apoyo, una manera de poder enfrentarse a algo que por dentro se siente demasiado grande. Y aquí está la metáfora que lo explica todo a la perfección. La droga aparece como una muleta emocional, una herramienta que parece que ayuda a seguir caminando cuando uno siente que no puede más. El problema, claro, es que una muleta no cura la herida, y si se usa demasiado tiempo, los músculos se atrofian, y con las drogas pasa algo parecido. Entonces, ¿de qué problemas hablamos? Pues de sentimientos que en el fondo conocemos todos. Inseguridad, tristeza, miedo, soledad, sobre todo en etapas complicadas como la adolescencia, donde todo se vive con una intensidad tremenda. Ahí, la promesa de un escape rápido es muy tentadora. Para que se entienda mejor, fijémonos en el caso de Dionisio. Su historia es un reflejo de esto. Le temblaba todo el cuerpo solo de pensar en acercarse a una chica. Tenía pánico al rechazo, se sentía vacío, sin saber qué decir. Ese sufrimiento era real, y él buscaba desesperadamente una solución, aunque fuera la equivocada. Y aquí vemos perfectamente la trampa. Lo que la droga promete y lo que de verdad te da. Promete bienestar, pero es un alivio que dura un suspiro. Promete ser una forma de afrontar los problemas, pero te mete en un ciclo de dependencia. Dice ser la solución y acaba convirtiéndose en un problema mucho más grande, que empeora todo lo demás. Y en este punto es cuando la cosa cambia. Lo que empezó siendo un apoyo, una simple muleta para un mal día, se empieza a transformar en una cadena que te arrastra por un camino lleno de peligros que nadie se imaginaba al principio. Esta imagen de la espiral es brutal. Lo explica sin palabras. Cada vuelta te hunde un poco más, el círculo se hace más y más pequeño y la salida parece cada vez más lejos. La dependencia se va adueñando de todo y se necesita consumir cada vez más, no ya para sentirse bien, sino simplemente para no sentirse fatal. Y dentro de esos riesgos hay uno que es absolutamente crítico y del que hay que hablar muy claro: el consumo durante el embarazo. Es fundamental entender que no hay una barrera mágica. Las sustancias que consume la madre llegan directas al bebé. Y ojo que no hablamos solo de drogas ilegales. El alcohol y el tabaco, que están tan normalizados en nuestra sociedad, tienen consecuencias terribles para el feto. Pueden provocar partos prematuros, que el bebé nazca con bajo peso, malformaciones. Le llega menos oxígeno, lo que puede causar retrasos en su desarrollo. Son daños que pueden marcarle para toda la vida. Es que el daño no es una idea abstracta, es algo físico, real, que se puede medir. Mirad esta imagen. A la izquierda, un cerebro sano, lleno de actividad. A la derecha, el de una persona que consumió éxtasis. La diferencia es tremenda. Hay zonas enteras que están como apagadas. Y lo peor es que ese daño puede ser para siempre. Y así, poco a poco, se llega a la fase más oscura de este camino, el momento en el que se pierde por completo el control. Es lo que todos hemos oído alguna vez como tocar fondo. Llegados a este punto, el cuerpo está totalmente sobrepasado. Se necesita más y más sustancia solo para funcionar, pero la persona se siente completamente atrapada. Es querer parar y sencillamente no poder. Una auténtica pesadilla. Y el daño es total, afecta a todos los ámbitos de la vida. Por supuesto, a la salud, con enfermedades crónicas y el riesgo constante de muerte. A nivel social, destrozando relaciones con la familia, con los amigos. Se dejan de lado todas las responsabilidades. En lo emocional puede aparecer la violencia. Y se llega a ese punto terrible de necesitar la droga solo para sentirse normal. Y claro, también está el frente legal, problemas con la justicia, accidentes, incluso la cárcel. La vida entera secuestrada. Pero, y esto es lo más importante de todo, incluso desde ese punto tan bajo hay una salida. Siempre la hay. Y la clave es buscar ayuda. Cuanto antes se haga, más fácil será el camino de vuelta. Pero, si la situación es tan desesperada, ¿por qué cuesta tanto pedir esa ayuda? Bueno, pues por varias barreras que son muy humanas. La primera, la negación. El «esto no me está pasando a mí, yo controlo». Después, la ocultación, la vergüenza, el miedo al qué dirán. Y por último, muchas veces, la ira como un escudo cuando alguien intenta ayudar. Y por eso este es el punto de inflexión. El paso más difícil, pero también el más valiente y absolutamente fundamental para empezar la recuperación es reconocer que hay un problema. Admitirlo.
Ese es el verdadero principio del fin de la adicción. Esta frase resume la gran paradoja de todo este viaje. Se empieza a consumir buscando liberarse de sentimientos dolorosos y se termina encadenado a ellos, pero de una forma mucho más destructiva y con una adicción a cuestas. El camino de vuelta se construye a base de decisiones que suenan sencillas pero que tienen un poder inmenso. La decisión de buscar ayuda, la decisión de decir basta ya de sufrir, y la decisión firme de empezar a moverse hacia una vida mejor. Y es vital que todo el mundo sepa que no tiene por qué recorrer ese camino en soledad. Hay ayuda profesional, confidencial y gratuita. Por ejemplo, este teléfono del programa Vive sin drogas. Dar el poso de llamar puede cambiarlo absolutamente todo. Y terminamos con esta última reflexión. Si buscar ayuda a tiempo puede evitar todo ese sufrimiento, si puede impedir que se llegue a tocar fondo, la pregunta es obvia, ¿verdad? ¿Por qué esperar a que el daño sea irreparable?